Los antecedentes históricos nos muestran que Jesucristo muere en manos del Imperio Romano, pero nos hemos puesto a pensar en toda la cadena de sucesos que ocurren antes de que Jesucristo llegue a las manos del Imperio Romano. Pues lo mismo, el día de hoy quiero que meditemos en la siguiente pregunta. ¿Quién mató a Jesucristo? Vamos a conversar de esto y de un poquito más en este nuevo capítulo de La Biblia en 5 minutos. Una vez que comienza el ministerio de Jesucristo, podemos ver que Jesucristo comienza a hacer señales, a hacer milagros, a hablar con sabiduría, a predicar las palabras acerca del reino de los cielos y de lo que Dios le entregaba para conversar a la humanidad, para poder comunicarlo a los hombres de ese tiempo. Y resulta que en un momento determinado Jesucristo, Él comienza a declarar y determina que Él es el Mesías que había de venir, Él es el Hijo de Dios, que hoy estaba frente a todos ellos. Bueno, esta noticia realmente cayó no de una forma tan agradable sobre los líderes religiosos de ese tiempo, porque esta persona de Jesucristo, autoproclamándose el Mesías y el Hijo de Dios, no calzaba con el Mesías que ellos esperaban y que ellos habían estado esperando hace tanto tiempo atrás. Los judíos esperaban hace muchos años un libertador, un Mesías que lo iba a liberar de la opresión romana para poder devolverle el poder como nación a Israel. Entonces, vemos a Jesucristo que se proclama y que Él dice que es el Mesías que iba a venir, que Él es el Hijo de Dios, y el mensaje de Jesucristo comienza también a tomar poder, a tomar fuerza. Mucha gente comienza a seguir a Jesucristo. Entonces los líderes religiosos del momento, para no ver comprometida su autoridad y el poder que ellos tenían sobre la nación, es que comienzan a orquestar un plan para poder callar a Jesucristo. ¿Y cuál es la mejor manera de callar a alguien? Sencillamente quitándole la vida. Así es como comienza este complot para matar a Jesucristo. Entonces, ¿cómo parte todo esto? Los fariseos se ponen de acuerdo con una de las personas cercanas a Jesucristo, con alguien que compartía con él, que compartía con los discípulos. Y no me refiero ni más ni a menos que a Judas, uno de los discípulos de Jesucristo. Entonces nosotros podemos ver en el libro de Juan capítulo 18, desde el verso 1 en adelante, donde vemos esta escena acerca del arresto de Jesucristo, en donde en muchas formas nosotros podemos considerar que Jesucristo fue arrestado y enjuiciado injustamente. ¿Por qué? Porque a Jesucristo van, dice la palabra, que llegan con antorchas, que llegan los soldados, y lo que nos da a entender a nosotros es que quizá llegan al atardecer, llegan prácticamente de noche y arrestan a Jesucristo y lo llevan después con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote en ejercicio era Caifás, pero su suegro Anás también había sido anteriormente sumo sacerdote, por lo que lo llevan frente a él primero para ser interrogado. Y cuando lo interrogan le empiezan a preguntar acerca de la doctrina que Jesucristo predica, de por qué dice esas cosas. Entonces cuando Jesucristo responde y sigue sosteniendo que todo lo que él ha predicado viene de parte del Señor, es cuando Anás, ya superado por lo que estaba escuchando, lo pasa después a Caifás, y desde la casa de Caifás va ya hacia el pretor romano llamado Poncio Pilato. Una de las cosas que llama muy poderosamente la atención es que Pilato, que podemos ver en el mismo relato de Juan 18, desde el verso 28 en adelante, Pilato no encuentra una culpa en Jesucristo. Pilato no encuentra que Jesucristo sea un criminal, ni mucho menos que merezca la muerte. Pero es donde insistentemente se ve esta voz de los fariseos, esta voz de estos líderes religiosos que constantemente dicen: no, él transgredió nuestra ley religiosa, él dice que es el Hijo de Dios, se está autoproclamando Hijo de Dios. Lo que para los judíos eso era blasfemia, pero en cierta forma seguía siendo una ley religiosa la que Jesucristo estaba transgrediendo. Entonces cuando Pilato, después de tanta presión, castiga a Jesucristo y lo azota y pone sobre él una corona y lo viste de manto púrpura, es cuando nuevamente sale al patio con Jesús y le dice: bien, este hombre ya fue castigado, ahora no queda nada más, ya está hecho. Pero no, los fariseos insisten en que Jesucristo sea crucificado. Entonces llega un punto en el capítulo 19, que es donde continúa esta historia, en el que nosotros podemos ver que Pilato, una vez que sale en el capítulo 19, verso 14, dice: era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Y entonces Pilato dice a los judíos: he aquí vuestro rey, por Jesucristo, quien se autoproclamaba rey de los judíos.
Y aquí sucede uno de los relatos más, en fin, la hipocresía que podríamos decir. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, eran los mismos líderes religiosos que dicen, fuera, fuera, crucificadle. Y Pilato les dice, ¿acaso he de crucificar a vuestro rey? Y entonces los principales sacerdotes, fíjense lo que dicen, no tenemos más rey que el César. En ese momento, en ese preciso momento, los líderes religiosos, los principales sacerdotes, están diciendo y están tirando por el suelo todo esto del Mesías, del rey que ellos esperaban, y ahora estaban diciendo, no, no tenemos más rey que el César. Así que si no lo condenas, entonces estás contra el César. Por lo que partió como una acusación de blasfemia contra Jesús, ahora era una acusación por sedición, porque Jesucristo prácticamente estaba contra el César, iba a iniciar una revuelta contra el César. ¿Y qué pasó? Frente a esto, a Pilato, servidor del César, un pretor romano, no le queda más que dar paso a la peor de las condenas que podíamos ver en ese tiempo, una de las muertes más humillantes, que era la crucifixión. Habiendo dicho esto, sí, Jesucristo muere en manos del Imperio Romano, precisamente en manos de Poncio Pilato, el pretor. Pero los autores intelectuales de este crimen, de este asesinato injusto hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, fueron los líderes religiosos de la época, los fariseos, los principales sacerdotes. Así que, hermanos míos, que esto nos ayude a reflexionar y que nos ayude a nosotros también como cuerpo de Cristo, como en cierta forma aquellos que predicamos el Evangelio en estos tiempos, a tener claro quién es Jesucristo en nuestra vida. Reconocemos la deidad de Dios en Jesucristo, y que esto nos ayude y sea capaz de llenar nuestros corazones día a día. Que Dios les bendiga mucho, y esa ha sido la entrega del día de hoy de la Biblia en 5 minutos. Nos vemos en un próximo video.